En este subcapítulo aprenderemos a calcular la inductancia equivalente de inductores en serie y en paralelo, pero primero comenzaremos por el concepto de qué es un inductor. Un inductor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo magnético, el cual consta de una bobina de alambre conductora. En la vida real es algo como esto como que tenemos aquí. Como lo dice el concepto, es una bobina de alambre conductora que está normalmente hecha de cobre. Y es importante mencionar que el inductor es un elemento muy utilizado en muchos elementos, en muchos dispositivos. Lo podemos encontrar en electrodomésticos como abanicos, televisores, en otros elementos como radios, motores. Y esto es debido digamos, a su gran utilidad. Muy bien, ahora comenzaremos definiendo la relación corriente-tensión en un inductor. La relación corriente-tensión de un inductor está dada por el voltaje es igual a una constante de proporcionalidad L, la cual la vamos a llamar inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. De este podemos deducir que la corriente es igual a 1 sobre la inductancia por la integral en un tiempo determinado del voltaje con respecto al tiempo más la corriente en un tiempo t0, es decir, en un tiempo inicial. Muy bien, estas fórmulas se aplican más que todo cuando es corriente que es variante en el tiempo, es decir, corriente alterna. Debido a esto no vamos a profundizar en estas fórmulas y en cómo se emplean. De igual manera nos parece importante mencionarlo, al igual que el concepto como tal de qué es la inductancia. La inductancia es la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de la corriente que fluye por él medida en henrios. Esta, al igual que como el capacitor se mide en faradios, los inductores se miden en henry, es decir, comercialmente cuando vayamos a adquirir un inductor, la medida en la cual nosotros vamos a determinar un inductor u otro es precisamente esta la inductancia, la cual, como lo dije, está medida en henrios. Bien, ahora hablaremos de la energía de un inductor, cómo se calcula. La energía de un inductor está dada por un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Por último, mencionaremos algunas propiedades muy importantes del inductor. La primera, y esto sí nos importa mucho, sobre todo para el análisis que viene más adelante, es que un inductor es un cortocircuito, es decir, se comporta como un cortocircuito para la corriente directa. La otra propiedad es que la corriente que circula por un inductor no puede cambiar instantáneamente. Muy bien, ahora sí comenzaremos a hablar como tal del cálculo de inductancia de inductores en serie. La inductancia equivalente de inductores conectados en serie es la suma de las inductancias individuales. Es decir, que la inductancia equivalente será igual a la suma de todas las inductancias de los inductores que se encuentran en serie. Como lo ven, esta fórmula es exactamente igual para el cálculo que nosotros utilizamos en resistencias en serie. Así que si tienen presente esa fórmula, simplemente pues tienen que aplicar el mismo mecanismo. Si nosotros tenemos un circuito con dos inductores en serie y hacemos el cálculo de su inductancia equivalente, el circuito que redibujaremos sería de la siguiente forma, es decir, ya no tendríamos dos inductores que se encuentran en serie, sino que tendremos un solo inductor, el cual corresponde a la inductancia equivalente. Bien, ahora haremos un ejercicio muy sencillo en el cual nos piden calcular la inductancia equivalente de estas cuatro inductores. Bien, lo que haremos simplemente será aplicar esta fórmula, la cual nos dice que la inductancia equivalente es igual a la sumatoria de todas las inductancias, es decir, debemos sumar 20 más 100 más 40 más 20 milihenrios, eso nos daría una inductancia equivalente de 180 milihenrios. Redibujando el circuito nos quedaría un circuito equivalente con un inductor de 180 milihenrios. Como ven, es muy sencillo y es exactamente el mismo procedimiento que aplicamos en resistencias en serie. Ahora, para el cálculo de inductores en paralelo tendremos que la inductancia equivalente es el recíproco de la suma de los recíprocos de las inductancias individuales. Esto se escucha complejo, pero es esto que tenemos aquí, que de igual manera también es el mismo cálculo que se hace para resistores en paralelo. Es decir, aquí tenemos el recíproco
de la inductancia equivalente sería igual a la suma de todos los recíprocos de las inductancias. De igual manera, si tenemos dos inductores que se encuentran en paralelo, su circuito equivalente sería una sola inductancia.